tema de la clase del día de hoy, codificación del servomotor en la parte virtual. Con esto ya nos estaríamos acercando para realizar el proyecto final. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tengo acá el proyecto. Lo que vamos a hacer, verificar que él se mueva, ¿no? Como podemos ver aquí, el aspa se va moviendo a medida que yo señalo el ángulo necesario. En este caso lo estoy señalando de 10 en 10 grados. Esa sería la primera parte. La segunda parte es, voy a señalar el servomotor y aquí voy a poner el ángulo. En este caso pondré 150 grados. Aplasto Enter y él tendría que moverse a los 150 grados. De la misma forma, aplastaría 45 grados, Enter, y tendría que regresarse a los 45 grados, como logramos ver. Entonces tiene dos funcionalidades. La primera forma es presionar el botón más y se va añadiendo 10 grados, o aplastar la tecla menos y se va disminuyendo 10 grados. Y la segunda forma es pulsar sobre la imagen y digitar el ángulo que yo requiera y el aspa se movería al ángulo que yo lo necesite. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer en esta parte de acá es, como en cada uno de nuestros proyectos, vamos a inicializar cada uno de los botones o disfraces que tenemos en la parte de aquí abajo. Aquí está el proyecto que estamos realizando nosotros. Lo primero que voy a hacer es verificar. Tengo aquí el primer disfraz. Lo único que he añadido es la nomenclatura de cada uno de los cables. El color negro del cable va a ser GND, el color rojo va a ser 5 voltios y el color tomate va a ser la señal PWM. Esto para poder identificar cuáles son los terminales que van directo al Arduino. En la parte del aspa, lo mismo. Justamente en el centro de toda la imagen no es todo el gráfico, sino la X que tenemos aquí, porque este va a ser el eje donde el aspa se vaya moviendo. No necesitamos que todo se mueva. Luego tenemos nosotros los botones, el botón del más, el botón del menos, como ya lo habíamos tenido, y ninguno de ellos con código, como logramos ver. Vamos a inicializar cada uno de los objetos, cada uno de los disfraces que nosotros tenemos. Comenzamos con evento. Entonces, cuando yo haga un clic en la bandera, que es lo que nosotros habíamos inicializado, vamos a tener la parte de movimiento. Necesito que se mueva en 131. Necesito que se mueva en menos 131 menos 16. Necesito que apunte a la dirección de 90 grados, también es correcto. Necesito que en apariencia tenga el tamaño de su 100%. Y por último necesito que se muestre la figura. Ahora vamos a la inicialización del aspa. Como vemos, no tenemos código, pero ya sabemos cómo debemos hacer. Cogemos, señalamos, ponemos en la parte de aquí para reutilizar y verificamos que se haya copiado el código. En efecto, está copiado. Números de los ejes: menos 125, menos 125, menos 19, menos 19. Me voy a la parte del botón. Entonces ya tengo el primer código, ya tengo el segundo código. Me voy a la parte del botón. De la misma forma, cojo, señalo y pongo al botón. Verifico que se haya copiado el código. Sí, lo tiene. Y pongo el ángulo donde yo había definido anteriormente. Entonces el signo más está en 169, 106. 169, 106. Y hago lo mismo con el botón negativo. Cojo, verifico que esté y pongo las coordenadas que ya me da. En este caso 169 menos 4, 169 menos 4. Así ya queda inicializado cada uno de los botones. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer?
Aquí debemos tener mucho cuidado. Lo que vamos a hacer en esta parte se le conoce ya como programación. Entonces voy a comenzar a programar cada uno de los botones, qué es lo que vamos a realizar, cómo lo vamos a tener y demás. Para esto vamos a recordar una clase que habíamos visto nosotros de variables. Todas las variables son precisamente datos, letras, como lo habíamos visto nosotros, donde almacenamos información. Entonces recordemos, tenemos dos tipos. La primera es las constantes, mismos que se le conoce como los números, ya sea racionales, irracionales, enteros, naturales. Esto es el 1, 2, 3, 3 cuartos. El mismo pi, que es un irracional. Estos son todos los números, conocidos como constantes. Y las otras son las letras. Las letras, en cambio, son cantidades que nosotros no conocemos, por eso se les conoce con el nombre de variables, mismas que en programación pueden guardar información. Vamos a la primera parte. Cuando yo haga clic en el motor, voy a tener mi siguiente línea de código. Cuando haga clic en esta parte del motor, lo primero que me va a salir es un mensaje. Entonces busquemos un mensaje, una pregunta. Entonces lo que va a hacer esta línea de código es, voy a hacer clic sobre este objeto y me va a preguntar qué ángulo deseas poner. Voy a poner aquí. Perfecto. Verifiquemos. ¿Qué ángulo deseas colocar? Y ya me aparece el cuadro de texto donde yo puedo ingresar. Pero todavía no está programado, solamente me está preguntando qué es lo que quiero hacer. Voy a necesitar aquí un control. Entonces, para esta parte vamos a utilizar este control donde él dice sí y sí no. ¿Qué quiere decir esta línea de código? Si sucede algo, entonces pasa y aquí debe haber un proceso. Caso contrario, pues pasa otro proceso. Como vemos aquí hemos generado una pregunta y nosotros vamos a tener una respuesta. Lo que quiere decir es que debe aparecernos una respuesta y precisamente aquí está. Tenemos nuestra respuesta. Para esta respuesta nosotros vamos a compararle. ¿Qué va a guardar esta respuesta? Esta respuesta lo que va a guardar es el número del ángulo que nosotros estamos pidiendo. Entonces si yo colocar aquí 180, este 180 que estoy colocando aquí se va a guardar en esta variable conocida como respuesta. Recordemos que las variables pueden tener 1, 2, 3, 4, 5 letras. En este caso yo voy a poner toda la variable y toda la variable se llama respuesta. Entonces este 180 se guardaría la parte de acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comparar. La primera parte sería comparar si es que el ángulo es desde 0 hasta 180. Porque si pasa del 181, pues nuestro servomotor no funcionaría o se dañaría en la vida real. Y si es que tendría un ángulo menor a 0 grados, retrocedería y ahí también lo dañaría. Lo que yo voy a hacer aquí es poner un condicionante. Es decir, voy a ponerle en un rango. Aquí nos vamos a acordar cuando veíamos nosotros mayor y menor que. Entonces, la primera parte, vamos a tener aquí los dos controles. ¿Qué significa esto? El ángulo tiene que estar desde 0 hasta 180 grados. Es decir, tiene que ser menor a 180, pero no podemos tener menos 180 grados, porque lo estaríamos excluyendo al 180. Entonces tendría que ser menor a 181 grados y tendría que ser mayor a 0, pero no podríamos ponerle menor a 0 porque si no, también excluiríamos al 0. Entonces tendría que ser mayor al menos 1. Y ahí tendríamos ya los dos parámetros. Entonces desde menos 1 hasta 181. Como son
parámetros abiertos, quiere decir que al 1 no se lo tomaría en cuenta y al 181 tampoco, sino que quedaría desde 0 hasta 180. Entonces el número que yo digite en la parte del texto lo voy a poner aquí, voy a duplicar. Perfecto 1, perfecto 2. Aquí ya tengo dos tipos de solicitudes. Así estamos formando y así estamos trabajando nosotros con intervalos. Pero necesito que se cumplan las dos. Entonces aquí voy a uno de los operadores y tiene que funcionar las dos. Vengo acá y aquí hay un operador que dice y. Entonces, cuando la respuesta, cuando el mensaje que estoy enviando desde aquí esté dentro de este parámetro, va a funcionar. Lo que quiere decir que va a estar, voy a coger todo este parámetro y lo voy a colocar aquí. Ya tengo uno, cojo otro parámetro, lo coloco en la parte de acá. Y cuando todo esto suceda, o sea, cuando las dos condiciones suceda, va a hacer la siguiente operación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construir otra variable. Esta variable, en cambio, va a ser donde nosotros pongamos el ángulo. A ver, recordemos lo siguiente. Vamos a colocar una variable. Creamos una variable. Y esta variable va a ser el ángulo virtual. Es decir, esta variable va a guardar todo el ángulo que necesitamos desde la respuesta. Entonces vamos a poner aquí, va a guardar. ¿Qué quiere decir? Viene el mensaje, ingresa el mensaje, se guarda en la parte donde dice respuesta y se vuelve a guardar en ángulo virtual. ¿Para qué necesitamos nosotros esto? Como podíamos ver nosotros, tengo ya mi ángulo virtual. ¿Qué quiere decir en esta línea de código y para qué nosotros estamos formando esta variable, ángulo virtual? Recordemos nosotros que el diseño en Tinkercad lo que nos está pidiendo es justamente los grados. Entonces tenemos acá los grados. No solamente nos está pidiendo el pin, sino nos está pidiendo el ángulo que está requiriendo nuestro servomotor. Entonces lo que nosotros vamos a tener es que nos va a pedir no solamente el pin, sino también nos va a pedir el grado. Esta cantidad es justamente la que se va a guardar en la siguiente información, que es ángulo virtual. Entonces buscamos en la parte de variables y tenemos aquí ángulo virtual. Y pregunta, viene acá, pregunta la línea de código, qué ángulo desea colocar, se pone una cantidad, viene a la parte de aquí de respuesta, comienza a comparar y ahora va a guardar todo esto en ángulo virtual y lo que va a hacer aquí es justamente guardar la información. Es decir, va a convertirse en la respuesta. Pero ahora viene la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si nosotros ponemos 14,5 o 1014,5? Entonces, ¿qué pasaría? Se guardaría también en decimales. Para este ejercicio nosotros no queremos que trabaje en decimales. Es redondear. Es decir, vamos a coger y si es que está en 14.5, que de una vez lo redondee a 15. Y si es que nosotros tenemos 14.3, pues ya no lo redondea. Entonces yo voy a coger, voy a buscar una parte de operador. Y aquí en operador debe estar uno que diga redondear. Y así no tengo problemas yo con los decimales. Entonces pregunto, viene el código, se compara las respuestas que necesitamos, viene aquí ángulo virtual y comienza a guardar la información.
Eso es lo que va a ser nuestra línea de código. Ahora, si es que en un caso nosotros colocáramos una información incorrecta, es decir, voy a poner aquí y voy a colocar 196 grados, 95 grados, 200, 365 grados, debe salirme un error de mensaje. Entonces, si es que el ángulo es correcto, viene, verifica en la parte de aquí, se guarda en la variable donde dice ángulo virtual y redondea y debería ponerle a la imagen tal como está aquí. Caso contrario, o si es que no sucede eso, lo que haríamos nosotros es poner un mensaje. Y este mensaje vamos a ponerle aquí, vamos a decirle di ángulo incorrecto o fuera del rango requerido. Verifiquemos si funciona. Entonces tiene aquí, voy a poner 145, señalo, lo está verificando. Como vimos, está guardando aquí la información. Respuesta 145, que fue lo que nosotros pusimos. En ángulo virtual se guardó. Como se guardó, está correcto. Vamos a hacer otra prueba. ¿Qué pasaría si ahora el ángulo es mucho mayor? No sé, 181 grados, que era lo que nosotros pusimos fuera del rango. Entonces vamos a poner aquí 181 grados. Se guarda, verifica, compara y sale ángulo incorrecto o fuera del rango requerido. Lo que estamos visualizando es que sí está funcionando el código, pero todavía no se mueve. ¿Qué es lo que se tiene que mover? El aspa. Entonces, ¿cuál es el siguiente código de programación? Aspa. Venimos al aspa aquí, vemos que todo está funcionando, que todo es correcto, limpiamos todo, ya limpiamos las variables y todo lo demás. Ahora vamos nosotros a codificar el aspa. Aquí lo que vamos a utilizar en cambio es un control donde diga un para siempre, porque necesitamos que se repita siempre. Aquí no necesitamos comparar datos, porque el lugar donde nosotros estamos comparando es justamente en el motor. Entonces aquí vamos a tener un para siempre. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Y que comience a moverle el aspa. Entonces ahí viene la parte de movimiento. Y aquí vamos donde dice apuntar en dirección. Generalmente nosotros les ponemos en dirección de 90 grados cuando inicializamos todos los objetos, pero en este caso necesitamos que siempre lo vaya moviendo. Pero moviendo con relación a qué? Al ángulo virtual que estamos necesitando. Entonces aquí lo que hacemos nosotros es colocar la variable de ángulo virtual. Nosotros no lo vamos a poner 90 grados, sino que vamos a poner dependiendo del ángulo que estemos colocando. Entonces, que el aspa apunte en dirección del ángulo virtual. Y lo ponemos en la parte de acá. Como nosotros logramos ver, cada uno tiene su línea de código. Esto no quiere decir que yo pongo las variables y ya va leyendo automáticamente. Eso no es correcto. Lo que va a suceder es que tenemos líneas de código y está funcionando individualmente. Entonces, para que haya una correlación entre lo uno y lo otro, lo que yo voy a hacer es poner precisamente esa relación. Viene dado por el ángulo virtual. Entonces está recibiendo ya su respectivo ángulo. Hasta aquí debería ya funcionar. Verifiquemos la primera parte. Banderita. Le pongo. Ya está funcionando. Vamos a verificar si es cierto. Entonces, vamos a nuestra primera línea de código. Tenemos aquí. Dice, ¿qué ángulo deseas colocar? Ahora yo le voy a poner 95 grados. Perfecto. Entonces, a ver. Viene. Pregunto. Comparo la respuesta. Si está entre 0 y 180 grados. Se va a guardar en la parte donde dice ángulo virtual. Misma que la vamos a utilizar justamente acá para que se mueva el aspa. Entonces,
va a redondearle. En este caso, como es 95, no necesitamos que se redondee. Y una vez que tenemos esto, entonces verificamos. Listo. ¿Qué es lo que pasó? Respuesta 95, 95. Venimos a la parte de acá y en efecto se guardó. Está en 95 grados. Como esto sucede demasiado rápido, lo que yo voy a hacer es darle un tiempo para que pueda esperar. Entonces vamos a hacer que espere 0,5 segundos. Tenemos en la parte de acá qué ángulos desea, pero notamos que se sigue guardando los códigos que habíamos puesto. Preguntemos otro código. 95. Lo compara, se guarda, pero se sigue quedando. Lo que quiere decir es que tenemos que inicializar la variable. ¿Dónde vamos a inicializar? En la parte del servomotor. Entonces, en el código vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener apuntar en dirección a 0 grados. ¿Para qué en 0 grados? Porque si le ponemos a 90 grados, le estamos inicializando ya con un ángulo. Entonces lo que vamos a poner ahorita es apuntar en dirección a 0 grados para que la dirección se vaya inicializando. En primera parte. En segunda parte vamos a hacer un pequeño conteo. Entonces vamos a poner 180 grados. Verifica, compara, funciona. Vamos a poner 41 grados. Verifica, compara, se mueve. Perfecto. Vamos a poner acá 270. Compara. El ángulo incorrecto está fuera del rango requerido. Perfecto. Vamos a poner acá 78. Se mueve a 78 grados, pero como logramos ver nosotros en ángulo virtual, cada vez permanece con la información que tenemos anteriormente. Entonces nosotros al ver esto sabemos que no hemos inicializado esta variable, por lo que nosotros vamos a dar el inicio. Fijamos ángulo virtual, lo inicializamos a 0 y esta línea de código lo que va a hacer, no se guarde información basura. Miremos, ahí está el contador. Entonces todo se está inicializando. Verifiquemos de nuevo. Viene, nos pregunta el código 142.5. Con la aproximación debería ser en 3. Lee la línea de código, compara, lo redondea. ¿Visto? Sí, lo redondea. Aquí está la respuesta que nosotros ingresamos. Lo redondea. Viene la parte de acá y 143. Vamos a la parte de acá, que es lo que está haciendo esta línea de código en cambio. Todo se apunta en dirección a 0 grados para que vaya funcionando. Y una vez que tenemos con dirección a 0 grados, fijamos el tamaño y apuntamos en la dirección que el ángulo nos está dando. En este caso 143 grados. Para la siguiente línea de código, que es lo que vamos nosotros a realizar. Vamos ahora a poner los botones, porque necesitamos que los botones también tengan su línea de código. Ya los hemos inicializado. Para el botón va a ser exactamente lo mismo, idéntico que lo que hicimos en esta parte de acá. La diferencia es que vamos a hacer lo mismo cuando clic sobre este objeto, pero no vamos a preguntar porque solamente vamos a poner clic sobre el más o clic sobre el menos. En este caso no estamos requiriendo una pregunta, pero sí vamos a utilizar nosotros una variable. Entonces vamos acá a nuestra línea de código. Vamos a poner eventos. Cuando haga clic sobre este objeto, ¿qué es lo que vamos a tener? Primero, vamos a hacer que cambie cada 10 unidades. Entonces vamos a cambiar cada 10 unidades. Puede ser 10, puede ser 20, puede ser 30, puede ser las unidades que usted desee. Ya tengo el ángulo virtual, dice que va a cambiar, pero necesito que compare. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a la parte de control, sí o no, perfecto, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces vamos a tener nuestros operadores, un mayor,
un menor que, listo. Entonces mayor a menos 1 y menor a 180 grados, 181 grados. Listo. ¿Qué variable es la que tiene que compararse? Ángulo virtual. Aquí, ángulo virtual en la otra variable. Perfecto. Y como todo esto tiene que funcionar al mismo momento, uno aquí y otro en la parte de acá. Y todo esto va a ser la condición. Y ya se cambiaría. Pero verifiquemos qué es lo que está sucediendo. Entonces vamos a aplicar, vamos a aplastar y se está moviendo. Sí, es perfecto. Pero se sigue subiendo el ángulo virtual. Es decir, está cambiando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Nosotros vamos a poner la siguiente condición. Vamos a poner aquí cambia ángulo virtual y para que deje de moverse en menos 10 unidades. Es decir, cuando llegue al 180 ya no va a poder moverse. Verifiquemos. Fue cierto. Vamos a ponerle otra vez desde el 0. Listo. Verifiquemos allí. Entonces viene 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 160 se está aproximando, 170 se está aproximando, ¿es correcto? ¿Sí? 180 llegó. Esta línea de código ya hace que no se siga moviendo el ángulo. Entonces vamos a poner un pequeño mensaje en la parte de aquí. Vamos a poner un mensaje. Entonces, ángulo dentro del rango. Y cuando aplastemos de más, vamos a poner lo mismo. Ángulo fuera de rango. Entonces aquí estamos sumando y este menos 10 hace que se detenga. Ángulo fuera de rango. Ángulo fuera de rango. No olvidemos, esta línea de código hace que se detenga. Y la misma línea de código será en cambio para el signo negativo. Es decir, vamos acá con el menos y vamos a hacer lo mismo. La misma línea de código. Control, evento. Cuando haga clic sobre este objeto, vamos a coger y vamos a hacer que cambie cada 10 unidades. Pero en este caso no será 10 unidades, porque como es negativo, entonces tendremos que retroceder. Por lo tanto, nuestra línea será menos 10 unidades. De la misma forma, vengo a la parte de aquí y voy a coger mis dos operadores. Un mayor, uno de menor. Listo. Entonces tiene que ser mayor a menos 1 para que sea entre 0 y menor a 181. Listo. ¿Qué es lo que voy a comparar? Precisamente mi variable. Ángulo virtual, ángulo virtual. Y todo esto tiene que funcionar al mismo tiempo. Viene la una, viene la otra. Toda esta línea de código debe estar puesta en un control. En el control del sí y si no. Viene acá. ¿Qué pasaba si es que sí funcionaba? Entonces yo cogía y decía que ponga un mensaje y que ponga ángulo dentro del rango requerido.
Caso contrario, en cambio, ¿qué es lo que voy a hacer? Caso contrario, el signo menos. A ver, en el signo más yo le puse el menos para que haga lo contrario. Entonces aquí en el signo menos voy a hacer de la misma forma. Voy a poner variables, cambia aquí, pero va a ser un número positivo, es decir, para que haga lo contrario. Cuando yo regrese y regrese antes del menos 1, ya no pueda regresar. Y aquí voy a poner lo mismo, un pequeño mensaje donde diga, verifiquemos si es cierto. Ángulo dentro del rango, dentro del rango, dentro del rango. Y cuando llega, ahí utiliza esta línea de código para que haga lo contrario, para que no le deje avanzar más. Y ya no lo deja. Ángulo fuera de rango. Entonces de esta forma tendríamos, vamos a hacer un pequeño y último repaso. Lo primero que hacemos es inicializar cada uno de los botones, de los disfraces, de los objetos que tenemos nosotros. Entonces vamos a ver, se inicializa primero el motor, luego se inicializa el aspa, luego los botones para que quede cada uno en su forma requerida. Listo, una vez que tengo inicializado, entonces comienzo. La primera línea de código viene justamente al motor. Esta línea de código va a ser que cuando yo seleccione me pida qué ángulo deseo colocar. Entonces vengo, coloco un ángulo, esto me da una respuesta. Cuando yo seleccione, cuando yo haga clic sobre el objeto, me va a preguntar qué ángulo deseo colocar. Pongo el ángulo 175 grados. Si es que está dentro del ángulo, entre menos 1 y 181 pasa a la siguiente línea de código. Y si es que lo he puesto con decimales, en este caso 175.5, lo que va a hacer es redondearlo. Si no, pues no es necesario. Y le va a poner al aspa de acuerdo al lugar donde yo lo necesito. Ahora, si está fuera del rango, vamos a probar aquí. Hacemos clic aquí. En efecto, entra la información, se redondea y se mueve. De la misma manera, si es que yo tengo un ángulo fuera del rango, viene acá, lo compara y como está fuera del rango, lo que va a decir es ángulo incorrecto o fuera del rango requerido. Una vez que tengo esto, tenemos nuevamente inicializado. Venimos al aspa. En el aspa lo que vamos a hacer en cambio es inicializamos y apuntamos en dirección de lo que el ángulo nos está pidiendo. Entonces, tal cual como en Tinkercad. Recordemos que en Tinkercad lo que nos pide es el pin y los grados que nosotros queremos que se mueva el aspa del motor. Aquí en Emblog es exactamente lo mismo. Entonces viene y apunta en el ángulo que nosotros le hemos pedido. Miremos acá, ángulo virtual, ángulo virtual. Una vez que tenemos hecho esto, vamos nosotros a hacer la segunda forma o la segunda codificación, que son los botones. Y de la misma forma, cogemos, inicializamos cada uno de los botones y venimos acá. Aquí yo lo que voy a utilizar es una variable conocida como ángulo virtual. Entonces, vamos a coger y a cambiar en 10 unidades, de tal manera que cada vez que yo ponga un más, se va a aumentar en 10 unidades al ángulo. Entonces vengo y hago la misma comparación. Ángulo virtual, viene el dato aquí. Si es que está dentro del parámetro requerido entre 0 y 180 grados, entonces me va a decir el ángulo es correcto, mismo que tenemos aquí el mensaje. Si es que en el caso de que yo me pasara del ángulo, entonces lo que va a hacer esta línea de código es fuera del rango
lo que va a decir es ya no me va a dejar pasar, por eso pongo aquí menos 10, y lo que va a decir es ángulo fuera del rango. Y de la misma forma hago con el signo negativo. En el signo negativo, en cambio, lo voy a bajar cada 10 unidades. Entonces miremos, lo va a comparar, si es que está entre 0 y 180 grados, entonces me va a dejar, como logramos ver, saliéndome el mensaje ángulo dentro del rango requerido, como tenemos aquí. Pero justo cuando llegue al 0, que ya está fuera del rango, entonces aquí va a poner un más 10, es decir, lo que va a hacer es ya no me va a dejar pasar y va a poner un mensaje donde diga fuera del ángulo fuera del rango. Esa sería la clase de este video. Para la siguiente clase, en cambio, lo que vamos a hacer es codificar nosotros al dispositivo, porque no tenemos nada de código. Recordemos que una parte es la que hacemos la codificación en cada uno de los disfraces y otra la codificación que hacemos en Arduino. Es decir, nosotros tendremos que hacer toda esta codificación pero en Arduino. Esa sería la clase del día de hoy. Muchas gracias.